ustedes. Vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de, nuevamente estar juntos compartiendo un tema dedicado específicamente a los matrimonios, aunque cualquiera que escuche la palabra de Dios y la reciba con gozo y permita que esta pues transforme su vida, obviamente la palabra hará, ¿verdad? Entonces, te invitamos a que si tienes una Biblia en tu casa la puedas abrir juntamente con nosotros. Si no tuvieres, nada más escuches la lectura que vamos a tener y también puedes compartir este mensaje con alguien más, algún familiar, alguna amistad y volverte pues de esta manera un colaborador, ¿verdad? En donde se comparta la palabra de Dios a otros. Así es. Gracias por la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente juntos. Tema de matrimonios. Hemos hablado varios aspectos con el egoísmo, a la cuestión de la comunicación, la situación de los conflictos. Si te das cuenta, son temas de consejos, son ayuda para cómo mejorar la relación matrimonial, las cosas que vamos a enfrentar. Y vamos a hablar hoy de un tema que tal vez no se habla mucho o no se anticipa, o incluso en cuanto al propio matrimonio no se llega a pensar que tengamos que hablar de eso, y tiene que ver con las finanzas. O no consideramos que sea importante. Antes de que cause algún problema. Sin en cambio es determinante, ya que esto, diría doña María Félix, es que el dinero no lo es todo, pero cómo ayuda. Porque en cuanto a lo que como matrimonio vivimos, la cuestión financiera, el manejo del dinero, la abundancia o la escasez de ella, también es algo que tenemos que cuidar, atenderlo de una buena manera. Buscar tener sanidad también. Vamos a hablar de eso, sanidad financiera en el matrimonio. Vamos a hablar de lo que nos puede ayudar y obviamente de lo que tenemos que evitar. Así que el consejo que queremos comentar hoy es al respecto de no endeudarse, no dejar que las deudas vengan a generar algo que nos aprisione, que nos asfixie, que no nos permita libremente continuar, planificar, trabajar, vivir, porque es algo que no se considera, tal vez no vemos el alcance que tenga, pero en base a eso es cómo vamos a caminar, cómo vamos a organizarnos. Entonces, por principio de cuentas, tenemos que mencionar un par de versículos que nos van a permitir conocer en cuanto a una ayuda, el consejo de cómo evitar esto, y en base a estos versículos vamos a platicar de todo lo que conlleva el tema. Y esto está en Eclesiastés, capítulo 4, libro de Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 9 al versículo 12, por favor. A ver, la lectura dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, unidad, el estar acompañado, y al principio de todas nuestras charlas que hemos tenido, cuando se hicieron los votos matrimoniales, y la voluntad de Dios en el matrimonio es: dejarán de ser dos y van a ser una sola carne. Y entonces, aquí es muy importante considerar la unidad para el manejo de las finanzas. Es increíble esto que vamos a mencionar, pero esto es una realidad. A veces las finanzas son separadas, a veces no se conoce el ingreso personal si es que alguien o ambos trabajaran. Particular del esposo o de la esposa, no se llega a saber. El esposo no la conoce, o la esposa no sabe cuánto gana el esposo, ¿no? O que también cada quien maneja su dinero, como se pudiera decir. Mío. Este es mi dinero, es que esto yo lo gané. Pero en el momento en el que se llega al matrimonio, pues ya en esa intención se unió, ya se conjuntó, ya no hay el mío, ya es el nuestro, ya es el nosotros. Bueno, debe de ser conforme a la palabra, porque en la lectura que acabamos de tener dice: mejor son dos que uno. Entonces, si estamos hablando aún de los recursos, pues aún en esto entra aquí esta cita, dice: porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahora, este punto es importante. Lo que acabas de decir es esto que estamos planeando o estamos comentando,
es pensando que la unión, la pareja, el matrimonio está fincándose en los principios que Dios desea. No es nuestra opinión personal, no es nada más una ocurrencia, es algo que la Biblia enseña, y esto lo mencionamos en el deseo de que cualquier matrimonio que venga a buscar pues sanidad, venga a caminar en los principios de Dios. Este es el consejo que la palabra nos da. Yo creo que es importante aclarar que ningún matrimonio piensa que tendrá problemas, y particularmente con los problemas, con los dineros cuando estamos empezando, cuando vamos empezando a vivir juntos. No consideramos que esto pase o que sea posible o que nos suceda a nosotros o que sea necesario hablar. Tampoco consideramos que la propia Biblia nos habla sobre el dinero. Claro. O sea, consideramos que la Biblia es un libro que habla de Dios, habla de cosas espirituales, pero ¿a poco la Biblia habla de dinero? Y claro que habla de dinero. Y entonces en la cita que acabamos de mencionar dice, mejor son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando consideramos de manera individual, pues estamos viendo, conforme al tema que ya hablamos hace muchas ocasiones, sobre el egoísmo. Entonces, si volvemos a recaer en ese punto del egoísmo, también podremos estar viviendo con egoísmo aún en las cuestiones financieras. Ahora, en el caso del matrimonio, pues es la idea de considerar, pues estamos juntos, es mejor 2 que 1 solo. Así que entonces vamos a ver las aplicaciones con respecto a este consejo de unidad para el matrimonio y no endeudarse. Uno de ellos es el siguiente: todo lo que vayamos a planificar en cuanto a los gastos, sería bueno organizarlo. Tú veníamos platicando, decías una manera que mencionabas de algunos sobres. ¿Cómo la podríamos mencionar? Bueno, voy a retomar tantito. Dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y es Eclesiastés 4, versículo 10. Estamos hablando de hacer equipo, de no ver aún el dinero de manera egoísta, y ese es mi dinero, yo lo gané y yo me compro mis chuchulucos, y si tienes o no puedes comprarte, pues allá tú. Porque bueno, al fin y al cabo lo que hagamos dentro de casa y en el matrimonio, aún en el aspecto de dinero, eso o traerá bendición o traerá maldición. Traerá bendición en cuanto a resolver prácticamente problemas financieros o resolver compras o llevar una correcta administración, pero si vemos de manera egoísta, pues realmente estaremos generando unos problemas, estaremos minando nuestra propia casa. Claro. Y habla aquí de, porque si cayera en el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo. Realmente si yo me veo de manera egoísta y es mi dinero, pero yo no platico contigo y realmente yo me meto hasta en una deuda, en donde yo considero a mis capacidades de trabajo y de recursos y de cuánto yo gano, y yo me meto en una deuda en donde no voy a poder, tal vez alguna situación se pudiera presentar y salir adelante, entonces yo caigo. Pero la misma palabra habla de que Dios nos ve como una sola carne, entonces yo no solamente caigo, sino me llevo perdonen la expresión, entre las patitas, todo lo que es el movimiento, como si fuera una maquinita en el matrimonio. O sea, si yo veo de manera egoísta, entonces yo no puedo meter ya dinero para comprar comida porque yo tengo mi deuda y tengo que pagar primeramente mi deuda. Entonces, eso generaría muchos problemas. Si trabajamos en equipo, realmente tendríamos que aún hasta platicar en qué vamos a comprar, qué no vamos a comprar, a tomar decisiones que sean específicas, porque bueno, si también redundamos en muchas cosas, y será que sí, será que no, o sea, si no tomamos acciones específicas en cuanto a los dineros, entonces no estaremos resolviendo los problemas de manera específica. Y un ejemplo o algo que podríamos hacer es hacer sobrecitos en donde pagos que son básicos y que esos fijos no van a cambiar, fijos, como es pago de luz, pago de agua, de renta o pago de casa, pago de autos, si eso se estuviera pagando, colegiaturas, alimentos, hacer un sobrecito para cada gasto, pago o inversión, porque a veces lo vemos como gastos, pero estamos invirtiendo aún hasta en nuestra casa.
estamos invirtiendo aún hasta en la educación de nuestros hijos. O sea, también debemos de cambiar el concepto que tenemos de las cosas que se pagan. En ese punto es importante definir qué es un gasto y qué es una inversión. Un gasto es aquello que ocupas y no le ves un beneficio permanente o algún resultado directo, por ejemplo. Echar una bolsa con un hoyo. Claro, porque pues gastamos hoy en unas fritangas, en unas botanas. Pues ya, pues fue, ¿cuánto gastamos? No, pues 50 pesos, 100, 200, ya depende, ¿no? Pero invertimos cuando es algo que se va a beneficiar de manera directa en una colegiatura, en una pintura para tu casa. Invertimos en un calzado que te va a durar, a beneficiar. Entonces hay que identificar, claro. Y esto habla en cuanto al acuerdo, al común acuerdo, en qué podemos gastar, en qué no. Y esto incluso nos va a llevar a una realidad. ¿Qué tipo o qué estilo el que vamos a tener para vivir? ¿Cómo vamos a gastar? Porque uno de nuestros errores que podemos tener, a veces somos irreal en lo que queremos tener, y no es que sea malo el querer tener algo mejor, es bueno, pero hay que ser realistas cuánto podemos. Pero ahora viene la otra parte. Si en este momento no podemos, entonces hay que organizarse para después como sí podemos. Ahí a lo mejor no podemos, pero sí podemos hacer algo para resolver el no podemos. Y que podría ser, ¿por qué no hacer un cochinito y meterle esas monedas de a 10 pesos, que luego esas monedas pues se van en las frituras, en lo que son gastos, ¿no? Que bueno, que de vez en cuando echarse una pero aún lo tienes apartado. Pero lo tienes designado. Haciendo algo que no sea de eso fijo, ¿no? Pero que sea algo que vayamos apartando para que en algún momento, sin darnos cuenta, en un cochinito de a 10 pesos, esas moneditas, luego cuando uno lo abre, son 3,000, 4,000, 5,000 pesos, obviamente dependiendo del tamaño del cochinito, y eso te hace un buen paro. Porque no estamos metiendo aún en los sobres, que es algo fijo, por ejemplo, unas vacaciones que también son necesarias. Sería buenísimo. ¿No? Irse al cine o de pronto hacer un festejo, ¿no? Entonces, aún hasta para eso hay que ir haciendo el cochinito. Esa es la realidad a la que tenemos que llegar. Ahora, el centro de estos consejos es evitar la deuda. Esto de las tarjetas de crédito es una cosa que nos puede enganchar si no sabemos manejarlo, no porque sea completamente malo, sino porque nuestra capacidad de pago a veces nos vamos con la fantasía de que como ya lo tengo, pues ya es mío. Sí, pero hay que pagarlo ya un cierto tiempo. Entonces, en esa parte es donde la idea de estos consejos o de esta forma de mencionarlo es organizándonos para no caer en esa deuda. Entonces, el tema de las tarjetas de crédito es en respecto a esto. A veces gastamos lo que no tenemos y la idea es ser realistas, como lo que ahorita mencionamos, con lo que se va a organizar, lo que se puede pagar y cuidar que no entremos a la parte de la deuda. Entonces, ese es parte del consejo que estamos generando para con ello. Sí, hablar de finanzas, lo vuelvo a repetir, a veces consideramos que la Biblia solamente habla de cosas espirituales, pero también habla de finanzas y habla de un orden, habla del orden primario en cuanto ya un matrimonio. Estamos hablando sobre temas de matrimonios y dejar de vivir o de pensar o de invertir o de gastar, en este caso del dinero, como si estuviéramos aún solteros. Claro. Porque debemos de considerar que estamos ya viviendo en familia, en matrimonio, y que no solamente depende el esposo de la esposa o la esposa del esposo, sino que en el dado caso ya de que hubiera hijos, también los hijos. O aún a veces hasta depende de nosotros como matrimonio, hasta un papá, ¿no? El abuelito, no sé. Entonces hay que meditar que la correcta administración de los dineros nos va a evitar problemas en cuanto a pleitos, en cuanto a jaloneos, en cuanto, no es que yo considero esto, es que ya invertí o ya gasté, o ya pedí crédito o ya compré esto porque yo lo quiero, porque yo pensé, y en verdad hay que poner como un listado de prioridades. ¿Cuál es la prioridad? No solamente estar pagando gastos fijos, sino salir de todos ellos y en el momento en que vayamos siendo más administrados, que haya más fluidez,
que no tengamos ninguna deuda, que vayamos teniendo mayor capacidad económica, irle agregando otra cosa, como lo que yo decía del cochinito para unas vacaciones, para comprar a lo mejor o renovar el auto, ¿no? Cosas así. Tal vez estamos hablando ahorita, dadas las circunstancias de la contingencia también, y me voy a permitir decirlo, cosas que, en cuanto a una correcta administración, pero pensemos un momento, un matrimonio, una familia que aún conociendo la palabra esté viviendo tiempos difíciles porque hubo cambio de trabajo, porque se perdió el trabajo, porque las ventas que hacíamos no están fluyendo, porque en el trabajo que teníamos no está viendo la entrada que teníamos hace algunos meses. Claro. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer con tal de que las finanzas sean sanadas y que no tengamos algún problema en el estilo y afloje entre nosotros y también haya sanidad hacia la familia? Bueno, y lo escuchábamos, si vendías tu cacahuates, bueno, pues a lo mejor ahorita hay que vender cubrebocas. Bueno, y viene la creatividad ser de creativos, claro, agilidosos, igual y sea el momento de emprender un negocio familiar, ponerse a trabajar todos como familia. Mira, hijo, tú córtale, tú pégale, mira, vamos a surcirle aquí, no sé, vamos a promoverlo en las redes. Hay que ser creativos en este tiempo, ¿no? No es malo, aún hay que meditar, hay que pensar, tal vez tenemos dones y talentos que no hemos explorado. Tenemos un trabajo que nos costó, a lo mejor debido a unos estudios, haber terminado una universidad, teníamos un trabajo o tenemos un trabajo familiar de heredado, no sé, pero dadas las circunstancias, los dones y talentos tienen que aflorar. Y tiene que haber una sanidad financiera en donde también podamos ser libres de toda deuda, pero también traer paz y tranquilidad a los hijos, a los que dependan de nosotros, y que se pueda aprender un correcto modelo. Si algo se presenta y hay alguna complicación financiera, se resuelve y hay que platicarlo, hay que ponernos de acuerdo, ver prioridades. Si no entra dentro de la prioridad, es un ejemplo, el comprar en estos momentos un auto, ¿sabes qué? Eso pasa hasta el final de la lista, no hay un problema. Si hace meses decíamos, bueno, eso sí era importante, bueno, a lo mejor ahorita no era importante, no es importante, y no por eso, pues se va a acabar, ¿no? La vida, ¿no? O la familia, al contrario, tengamos salud y sanidad. Pero también si conocemos de la palabra de Dios, deberíamos estar considerando algo importante. Entre mucho o entre poco, conforme a nuestra percepción visual, a veces hemos dejado de considerar el poderle dar a Dios lo que es suyo, hablando de los diezmos. No vamos a abarcar a lo mejor un tema de diezmos en este momento, pero sí considerar que como familia no deberíamos dejar de diezmar al Señor. Sabemos que el diezmo es la 10ª parte de nuestras ganancias. Si nosotros mismos consideramos, es que no es un tiempo muy fácil, es que no está fluyendo en los recursos, nosotros mismos empezamos a cerrar una ventana de bendición. Si nosotros hemos aprendido que a Dios lo honramos aún con nuestros bienes y le damos de lo que Él nos da y nos provee, si damos aún con alegría ese 10%, así fuera un peso en verdad, consideremos que es para el Señor. A lo mejor para nosotros decir un peso, bueno, que me alcanza, si voy a la tienda con un peso, ¿qué hago? A lo mejor nada, pero Dios lo que mira más allá de la cantidad es el corazón. Y si una familia sigue dándole al Señor, sigue aportando con gozo, con alegría, la bendición ahí la tenemos abierta también. No es por lo mucho que demos o por lo poco, sino por la disposición del corazón. Y creo que también esto es importante mencionarlo, para que haya sanidad financiera dentro de un matrimonio y dentro de una familia. Sí, finalmente es un principio espiritual que nos va a traer beneficio. Entonces, cuando honramos a Dios, Él honra a los que le pueden honrar. Cuando nosotros nos organizamos, tendremos el beneficio. Cuando evitamos, hablando de lo que es la deuda, que nos puede traer complicaciones en nuestras finanzas, hay que evitarlas. Y que en esto, lo que pudiera ser muy material, como para que alguien dijera, pero ¿para qué hablar de eso? Bueno, es que eso influencia de manera muy directa en nuestra relación matrimonial. Y por último, perdón, no quiero yo concluir así de refilón, pero algo muy importante que sí no debemos de olvidar. Un ejemplo, una ocasión.
Con nuestra hija íbamos en una tienda y ella quería una casita de muñecas. Ah, sí, fabuloso. Entonces la vio y estaba enorme la casa y decía, yo quiero una de esas. Pues sí, pero ahorita no tenemos el recurso. No venimos a eso. No venimos a eso, veníamos a comprar otras cosas. Pero es que mi casita es que yo quiero, y no la sacábamos de ahí. Lo que hicimos fue decirle lo siguiente: mira, ahorita no tengo ese recurso para eso, bueno, porque no veníamos esto, a comprar eso. Hasta eso hay que enseñarle a nuestros hijos una dirección de cómo resolver estas cosas. Cómo hablar, cómo declarar las cosas. Y le dijimos, mira, mejor vamos a ponernos a orar, le pedimos a Dios y que Él nos provea, nos den el trabajo para poder comprar la casita. Y bueno, se le compró una casita, tal vez no la misma, pero tuvimos oportunidad de comprar una casita de muñecas, aún la cual nos dedicamos una noche nosotros a pintarla. Compramos aún hasta los mueblecitos de madera, los pintamos, y esa casita de muñecas no solamente fue una bendición para ella, sino para otra niña a la cual se la regaló. Entonces, creo que cuidemos las palabras aún como padres, en no decirle a los hijos lo que a lo mejor nosotros oímos: no hay, no pidas, no tenemos, en esta casa no hay. Y entonces crecemos con un pensamiento de escasez, de miseria, de pobreza, y pues no debe de ser eso. Aún si no hubiera el recurso en ese momento, nos ponemos a orar. Alguien que me escucha a lo mejor dirá: ay, ¿a poco tú nada más orando y pidiéndole a Dios ya con eso va a llegar el dinero? Es que aún de esa manera, orando con fe, el Señor abre puertas de bendición en el trabajo. Te llegan más clientes, te llegan más pacientes, te llega más trabajo, te promueven en el trabajo, ¿no? Digo, si tienes fe, Dios hace lo que tú y yo no podemos. Muchísimas cosas. No vas al doctor, te prospera la despensa. Tus zapatos no se desgastan. Es el efecto que Dios puede traer hacia nosotros. Así que la sanidad financiera repercute en nuestra sanidad de familia, de matrimonio, de paz, de fe en los hijos, para que los hijos, hablando de esto, confíen en lo que Dios tiene. Así es. Entonces, pues, queremos invitarte. La Biblia está llena de estos consejos. No es algo tal vez personal. Nosotros mismos hemos tenido que aprender a base de cocolazos, claro, a veces, y bueno, es un consejo. Y son más bien son basados en la palabra de Dios. Así que queremos enseñarte esto de parte del Señor, bendecir tu vida como Dios nos la ha bendecido. Y pues gracias por tu tiempo, gracias por tomarte esta oportunidad y puedes compartirlo. Como decía mi esposa, sé colaborador de Dios compartiendo la palabra. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Hasta luego.